Hola, ¿qué tal familia? Saludos a todos una vez más este domingo. Y bueno, antes que nada, unos anuncios rápidos. Seguimos ahora ya con los encuentros en cuanto pase este fin de semana de Pascua. Vamos a la siguiente semana, que viene siendo, ¿qué día? Hoy estamos mañana estamos a 16, sería el 23, sí, ¿verdad? Sábado, el viernes 23, 24 y 25 es el encuentro de Chavito y Chalito, así que vayan viendo la línea dorada para que vean las inscripciones. Yo creo que va a haber en la hacienda el martes quién puede inscribir ahí, o lo hagan directamente por teléfono con Chava y con Chalito. ¿Qué más? Y a la siguiente semana es el encuentro de jóvenes. Obviamente todo esto depende mucho de las indicaciones que se nos den a nivel local en cuanto a esta contingencia. Por lo pronto, a nivel federal sigue en fase 2, Irapuato sigue en fase 2, solamente algunas ciudades grandes ya entraron a fase 3, donde hay muchos casos de COVID-19, pero aquí parece que somos una de las zonas verdes todavía que no hay muchos contagios, y se permite todavía reuniones hasta de 50 personas a nivel federal. Nada más sí les pedimos que tengan muchísimo cuidado en los encuentros. Y bueno, también recordarles que la siguiente semana ya empezamos nuevamente con algunas actividades. Las células, la oración de la mañana también. Capacitación destino, yo creo que vamos ahorita que estamos en el encuentro no tener, pero también vamos a atrasar un poquitito el inicio de clases de capacitación destino. Lo que sí en la reunión de células estamos pidiendo que tengan la sana distancia de 1,5 metros o vaya, como puedan estar un poco alejados. Lleven cubrebocas, actualmente ya se está pidiendo que llevemos cubrebocas, y vamos a poder proporcionarle, yo creo, a los líderes gel antibacterial. Si no pueden conseguirlo, hablen a nuestras oficinas. Hay posibilidad que nosotros podamos conseguir y podamos a través de frasquitos que lleven pequeños, no van a llevar garrafas, por favor, pequeños, para que tengan gel antibacterial para su célula. Entonces, vaya, estas son algunas indicaciones. Y bueno, vamos a empezar este tiempo. Yo le voy a pedir a mi esposa que inicie con una oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia y por tu amor hacia nosotros. Ponemos en tus manos, Señor, este tiempo que estamos pasando. Declaramos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guía, nos ayuda, Espíritu Santo. Ayúdenos, por favor, y guíenos para poder, Señor, hacer tu voluntad en cada momento. Pongo en tus manos este tiempo, Señor, de predicación, que sea, Señor, para que todos podamos entrar, Señor, a otro nivel, Señor, y entender, Señor, los últimos tiempos. Gracias, Señor, porque sabemos que eres tu Espíritu que nos ayuda, Señor, en cada momento. Te amamos, te bendecimos, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a ir entonces a un tiempo de alabanza, así que denle ahí al link y ahorita regresamos. Para reproducir las canciones de alabanza, si estás viendo este video desde la plataforma de Facebook, lo único que tienes que hacer es ponerle pausa al video, dirigirte a la parte de arriba donde está la descripción del video y darle clic al enlace. Una vez dentro del enlace, dale clic en reproducir todas las canciones. Si estás viendo esta transmisión en vivo desde la plataforma de YouTube, lo único que tienes que hacer es ponerle pausa, dirigirte abajo al área de descripción, darle en mostrar más y darle clic al enlace. Una vez dentro del enlace, dale clic en reproducir todas. ¿Qué tal? Una vez más, saludos a todos y bueno, como lo habíamos prometido, vamos a entrar a una serie de estudio bíblico, por decir algo. No va a ser tanto una predicación como tal, pero
la verdad es que este tiempo de meditación, este tiempo de estar en casa, nos ha llevado a estar estudiando de por sí la escatología, que es el estudio de lo profético, de las profecías todavía por venir. La escatología es muy apasionante, para mí es algo que me apasiona muchísimo, leo mucho, pero últimamente con esta contingencia sanitaria como señal, sumándose a todas las demás señales que estamos viendo, todo lo que está pasando en Medio Oriente, el rumor de guerra que hay de una tercera guerra mundial en cuestión del problema de comercio entre Estados Unidos, China, Rusia, etcétera, el problema del petróleo con los países productores de petróleo. Vaya, todo esto está creando ya expectativa en muchos pastores y en muchos en la iglesia de que estamos en los últimos tiempos. Alguna vez lo comenté, yo creo que la iglesia tiene que entrar a un tiempo como lo fue la tribu de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos. Y no quiero meterme demasiado en ponerle atención a lo que es la figura del anticristo. Esa no es nuestra intención, sino al contrario. La prioridad con estos estudios que vamos a estar llevando los domingos va a ser poder nosotros en nuestro corazón atesorar mucho más y valorar la palabra de Dios. Poder valorar que nuestro Dios es un Dios en verdad increíble, que nos dijo todas las cosas de antemano en este libro, en esta palabra. Él ya nos había dicho de muchos acontecimientos. Existen en la escatología todas las profecías bíblicas referentes a Jesucristo. Son más de 100 profecías que se cumplieron exactamente referente a la primera venida de Jesucristo a morir por nosotros. Entonces, la idea de poder llevar estos estudios, nos vamos a ir paso a paso hasta llegar a situaciones proféticas que quizá muchos digan, no lo entendía, pero como nos vamos a ir así lentos, un poquitito con pausa, vamos a poder entender algunas cosas que ya estamos viviendo y algunas que están muy cerca. Amados, el regreso de Jesucristo yo creo que es lo más importante. Jesús, cuando hablaba de su segunda venida, Él siempre nos dio una advertencia. No solamente fue algo casual que lo dijo, no, eso se trata de una advertencia. Dijo, velad, porque no sabéis la hora ni el día en que yo voy a regresar. Esa palabra velad quiere decir que estemos atentos, que estemos dispuestos nosotros, nuestro corazón. Está en el libro en la palabra de Dios, sobre todo en Mateo 25, si no mal recuerdo, al principio está la parábola de las 10 vírgenes. Eso habla referente a cuando viene Jesucristo. Si recuerdan, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las prudentes tenían aceite en sus lámparas que representa el Espíritu Santo. Lo menciono solamente para ver la importancia de nosotros tener al Espíritu Santo, estar en contacto continuamente y en contacto con la palabra y con la única institución en la tierra dejada o formada por Jesucristo, la iglesia. Es la única institución humana que no fue formada, la iglesia neotestamentaria. Fue directamente puesta sobre el fundamento de la roca que es Jesucristo. Entonces, vamos a empezar con algunas cosas históricas para que podamos entender el contexto de cómo los profetas, como el profeta Daniel, nos dieron un panorama muy amplio, histórico, desde el tiempo en que ellos vivían hasta nuestros tiempos, de lo que iba a pasar. Dios a través de ellos nos da exactamente muchos datos precisos y proféticos de los últimos tiempos. Y saben, estamos viviendo literalmente los últimos tiempos. Y vamos a empezar leyendo el libro de Daniel capítulo 2 y también Daniel capítulo 7.
Quiero decir rápidamente el contexto, el contexto de Daniel 2, para no leerlo todo porque es muy largo, pero sí vamos a leer alguna porción. Pero en Daniel capítulo 2, si ustedes recuerdan, Daniel fue uno de los deportados de Israel por Babilonia, por el rey Nabucodonosor de Babilonia, y sus ejércitos invadieron Israel y destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo y trajeron cautivos a muchos israelitas. Entre ellos venía un joven, Daniel, con 3 amigos, si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Ese es el contexto en el cual vemos. Y Daniel, no se dice mucho su edad, pero yo creo que fue el longevo porque él persistió durante el imperio babilónico con Nabucodonosor y otros reyes, pero después a 2 reyes medo-persas, Ciro el persa y Darío el grande. O sea, 3 reyes, 4 reyes, porque después estuvo el hijo de Nabucodonosor también, lo menciona ahí en su libro Daniel. Este es el contexto para que veamos en qué tiempo fue escrito este libro de Daniel. Y Daniel capítulo 2 nos menciona una visión que tuvo el rey Nabucodonosor referente a una gran imagen o una gran estatua que ahorita lo vamos a leer, en la cual él tiene esta visión de noche, convoca a los magos adivinos de todo el reino para que le interpreten el sueño, y como ve que nadie lo interpreta, los manda a matar a todos los adivinos y sabios, entre ellos a Daniel y a sus amigos, pero a Daniel le es dado a través de Dios la interpretación del sueño, y aquí es donde vamos a empezar a leer y cómo Dios, en verdad, el Dios de Israel, el Dios nuestro, es un Dios que revela los sueños y que es poderoso. Es el único Dios que puede hacer algo así. Vamos a leer Daniel capítulo 2, versículo 26 al 47. Quizá vamos a hacer algunas pausas y vamos a empezar en el versículo 26, después del contexto que ya comenté. Dice: respondió el rey y dijo a Daniel, el cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios ni astrólogos, fíjense, ni magos ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, dice, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y aquí viene cuando Daniel interpreta el sueño del rey Nabucodonosor. En el 29 dice: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Yo quiero que aquí pongan atención en los componentes, porque eso después tiene una interpretación, los componentes de esta imagen. La primera dice: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Para que podamos entender, vamos a estar viendo una imagen, para que podamos entender un poquitito más lo que fue esta visión. Dice: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra.
Es muy importante ver lo que estamos hablando aquí cuando está interpretando Daniel la imagen, da exactamente los componentes de esta estatua, pero habla de algo importante que es profético, y yo creo que es lo que más tenemos que dar atención a lo que dice, y ahorita vamos a ver quién es esa gran roca, esa gran piedra que hiere a la imagen. En el 36 dice, este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Aquí ya vemos la primera interpretación sencilla. Está diciendo, esa cabeza de oro eres tú, rey. Y Nabucodonosor era rey de Babilonia. Entonces aquí estamos viendo que los 4 componentes que describe Daniel de esta estatua en la interpretación que Dios le da, la primera es el reino babilónico. Porque le está diciendo, esta cabeza de oro eres tú, oh rey. Dice en el 39, y después de ti se levantará otro reino. Entonces, el primer reino es el reino babilónico. Dice, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Aquí quiero hacer una pequeña pausa. Está hablando de 4 reinos. Y el primero lo dice directamente. Le dice, tú eres la cabeza de oro. Está hablando del imperio babilónico. Y después dice, llegaría otro rey. Esto ya es historia, amados. El imperio medo-persa, por el rey Ciro, conquista a Babilonia y entonces se hace dueño de todo el mundo conocido en ese entonces y hace un grande imperio, el imperio medo-persa. Y después hay un tercer reino, es el reino de Grecia, el reino griego, que después a través de Alejandro Magno conquista todo lo que es la tierra conocida hasta ese entonces también. El tercer reino es el reino griego. Y el último, dice, el cuarto reino será fuerte como hierro. Se trata del reino o el imperio romano. Roma. ¿Por qué? Porque Roma fue muy duro, fue el que más tuvo influencia en el mundo. Incluso por eso menciona que es el último grande imperio que ha habido en la historia como tal, ¿verdad? Hitler quiso hacer algo parecido, pero no pudo. Pero Roma sí lo hizo en su momento, hizo un gran imperio a nivel del mundo conocido en ese entonces, pero fue muy duro como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Aquí recordamos que incluso nuestro Señor Jesucristo murió bajo el dominio romano, cuando Roma dominaba lo que es la tierra de Israel. En el 41 dice, y lo que viste, aquí ya pasa a otro nivel. Ojo, vimos que hay 4 reinos, el imperio babilónico o reino babilónico, el imperio medo-persa, imperio griego y el imperio romano. Pero aquí ya habla en el versículo 41 de algo más posterior. Dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Esto todavía no se ha dado. Yo creo que en este tiempo se va a dar, porque esto es para este tiempo. Ahorita lo vamos a leer, el mismo Daniel lo comenta. Dice, será un reino dividido, será por un reino de 10 países, porque hablando de los dedos, son 10 dedos representados en la imagen, son 10 naciones que después vamos a ver en la segunda visión que tiene ahora Daniel en el capítulo 7. Dice, un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro,
así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Eso lo estamos viendo actualmente. Hay alianzas entre países que hacen fuerza, pero a la vez vemos debilidades, ¿verdad? En algunos aliados comerciales, alianzas políticas, lo vemos actualmente. Pero este reino va a ser un reino muy importante. Aquí no lo menciona, pero de este reino de 10 países es donde va a surgir el anticristo. Dice, y a mí se me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino que sé de conocer al rey la interpretación. Daniel comenta que es Dios el que interpreta los sueños y fue dado a él esta interpretación. En el versículo 43, siguiendo el contexto, dice, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. Serán naciones independientes, pero estarán en una alianza. Es lo que está diciendo aquí. Pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la misma manera que viste que del monte fue cortado una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Aquí vemos que está hablando del reino de los cielos. Está hablando del reino de Dios. ¿Por qué decimos esto con seguridad? Porque esa piedra, esta roca que habla aquí es Jesucristo. En la siguiente sueño que tiene Daniel, capítulo 7, va a quedar un poco más claro. Pero aquí este reino que será eterno es el reino de los cielos. Es el reino de nuestro Padre. Es el reino que le ha dado en este tiempo a nuestro Señor Jesucristo por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, por haber sido un hijo obediente. Dice que el Padre le ha dado toda la autoridad y actualmente es Rey de reyes y Señor de señores. En el 46 dice, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Aquí vemos que todo esto es historia en gran parte, los 4 imperios que vemos. ¿Por qué menciona hasta el final el imperio romano y ya no vuelve a mencionar? Porque ya no vuelve a haber, después del imperio romano, ya no existe algún imperio a nivel del mundo conocido. En ese entonces el mundo conocido era solamente lo que era Europa, norte de África, Medio Oriente y parte de Asia. Pero actualmente, después del descubrimiento de América, obviamente se globalizó todo. Y en parte es ya historia, habla de los 4 reinos que ya es historia. Pero los 10 países que menciona, o 10 países que van a hacer alianza, esto todavía no sucede. Esta alianza todavía está por venir y es parte de lo que queremos nosotros ver. Esto es un preámbulo para que veamos cómo va la sucesión de eventos históricos. Aquí nos da un panorama, se brinca del Imperio Romano, ¿verdad? Se brinca ya hasta el final de los tiempos y no menciona lo demás. ¿Por qué? ¿Por qué Roma es el último imperio mencionado? Porque casi todas las culturas actuales tienen una influencia de Roma. Incluso México está regido casi en su totalidad, o el inicio de la Constitución fue por el derecho romano. Si nosotros estudiamos, nuestro idioma también tiene mucha influencia
el español, el castellano, tiene mucha influencia del Imperio Romano, del latín. Entonces, Roma fue el último imperio, gran imperio a nivel mundial. Obviamente podemos mencionar el reino otomano históricamente, pero no fue tan grande y duradero. El imperio de Genghis Khan en su momento también fue muy grande, pero fue muy fugaz. No llegó a ser como el imperio romano. Entonces, Roma es la gran influencia. Por eso dice que estos países tendrán una influencia de Roma. Por eso menciona el hierro como parte de esto. De aquí vamos a partir a la segunda visión que Daniel vio. Ahora en el capítulo 7, Daniel capítulo 7, en el capítulo 2 fue el rey Nabucodonosor quien tuvo la visión y fue interpretada por Daniel, Dios a través de Daniel. Pero en el capítulo 7 del libro de Daniel, es el mismo Daniel el que tiene este sueño, ¿sí? Y vamos a leerlo. Es Daniel 7, no vamos a leer todo, pero sí vamos a leer porciones importantes. Daniel 7, del 2 al 14. Aquí ya es otro sueño, pero tiene muchísimo que ver con el anterior, porque prácticamente es un complemento de la visión de Nabucodonosor. El sueño de Daniel es complementario y nos da algunos datos más precisos, proféticos. Daniel 7.2 dice: Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias, o sea, aquí menciona otra vez 4, el número 4, como los 4 imperios que vimos. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre. Y le fue dado corazón de hombre. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y he aquí otra bestia semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas. Eso tiene un significado, ahorita lo vamos a explicar para que quede claro. Y le fue dado dominio. Y después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Vuelve a mencionar el hierro y vuelve a mencionar lo duro de este imperio, porque está hablando de un imperio. Devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Aquí vamos relacionando los 10 dedos de la imagen de Nabucodonosor con 10 cuernos de esta bestia. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Ojo, aquí ya es más específico. De los 10 cuernos dice: he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo creo que todos están imaginándose la relación que tiene esto con lo que Juan vio en Apocalipsis, cuando vio la gran multitud, dice que no se podía contar, de toda pueblo, tribu, lengua y nación. Esto es exactamente lo mismo que está viendo Daniel, ¿sí? Y dice, y los libros fueron abiertos. Obviamente eso después lo vemos nosotros en Apocalipsis
cuando viene el gran juicio del trono blanco. El 11 dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. Aquí está hablando de Jesucristo, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Hasta aquí podemos ver lo que Daniel vio. Daniel vio 4 bestias, ¿sí? Y da las interpretaciones, la descripción de cómo eran estas bestias. ¿Qué representan estas bestias? Lo mismo que la primera visión que vimos en Daniel 2. Pero vamos, si quieren, a leer lo que después le fue interpretado a Daniel. En Daniel 7:15 dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer las interpretaciones de las cosas. Y ojo, aquí viene la interpretación. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que representan 4 imperios, obviamente. 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia. Aquí quiero hacer una pausa para explicar de lo que está hablando. Está hablando de que estas bestias son 4 reinos también. Y son los mismos reinos. El león con alas de águila incluso representa el símbolo principal del reino babilónico. Si nosotros podemos entrar a Google y tú pones ruinas de lo que fue Babilonia, tú vas a poder ver en inscripciones que uno de los símbolos mayores del imperio babilónico fue el león con alas de águila. Su servidor estuvo en Medio Oriente, a mí me tocó, yo tengo fotografías junto a estatuas grandes de este tipo, y la verdad es impresionante cómo es que nuestro Dios nos da detalles tan finos. Es el imperio babilónico. El segundo imperio, dice, es un oso. El primero ya dio la descripción, el segundo era un oso que se levantaba más de un lado que del otro. O sea, habla que es un imperio formado por 2 alianzas. Y aquí obviamente es el imperio medo-persa. Los medos se unieron a los persas y en esa unidad conquistaron Babilonia. Ese es el segundo grande reino, ¿sí? Y el tercero, dice, es un leopardo con 4 alas de águila y 4 cabezas. Este es el imperio griego. ¿Por qué decimos que es el imperio griego? No solamente por la sucesión, sino da el dato exacto de 4 cabezas. Y aunque no, esto es algo tan grandioso, porque Daniel obviamente vivió muchísimo antes de los siguientes imperios. Él estaba en el imperio babilónico y le tocó un poco del imperio medo-persa, pero él no alcanzó a ver los detalles en vida que Dios le estaba dando. Grecia, la antigua Grecia, estaba dividida en 4 regiones. O sea, estas 4 cabezas representan las 4 regiones que estaba dividida la antigua Grecia. La número 1 era la Grecia en sí, que estaba en Asia Menor. La número 2 era la llamada Magna Grecia, que estaba cerca del Mar Negro. La tercera era el norte de África. Todo el norte de África era una zona del imperio griego conocida aparte. Y la cuarta es el Mediterráneo occidental. O sea, ahí está implícito Israel, lo que es toda la tierra
tierra que le pertenecía a su tiempo a Israel, que está cerca del Mediterráneo. Pero todas estas 4 regiones, si nosotros las vemos en un mapa, el mar Egeo es el centro, ¿sí?, de lo que actualmente es el país de Grecia. Está rodeado por el mar Egeo. Pero el imperio estaba dividido en 4 partes. Impresionante como hasta después la historia confirma lo que Dios ya estaba revelando a Daniel sobre estos 3 reinos. Pero aquí Daniel le entra la curiosidad del 4.º reino, y aquí es donde vamos a poder leer qué es lo que se interpreta. Dice en el versículo 19, dice: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, y que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas. O sea, se está hablando de un hombre, de un ser humano. Y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Ojo, esta parte es muy semejante a lo que está en el capítulo 13 de Apocalipsis, donde Juan describe a esta misma bestia, pero ya como el anticristo. Y en el 22 dice: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la 4ª bestia será un 4.º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a diferencia de la tierra, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes o 10 naciones también, y tras ellos se levantará otro, o sea, otro rey, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, o sea, es este rey, el que salió de esos 10 países o reinos, y a los santos del Altísimo quebrantará. O sea, hará una persecución contra la iglesia. ¿Por qué digo contra la iglesia? Después lo vamos a ver, porque ya aquí está hablando del futuro. Las 4 bestias significan los imperios hasta el romano. Esta 4ª bestia es el imperio romano. Es el imperio donde nuestro Señor Jesucristo murió, pero ya la alianza de 10, los 10 cuernos representan la alianza de 10 países, ¿sí? O de 3 reinos y 3 reyes, 10 reinos, los cuales hacen alianza, y de ahí sale un hombre, un rey, el cual hará cosas abominables. Dice: hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esto es importante, ahorita lo vamos a descifrar. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Y todos los dominios les servirán y obedecerán. Aquel fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Aquí vemos con mayor detalle, proféticamente, en esta visión que Daniel tuvo de las 4 de las 4 bestias, son los mismos 4 reinos que menciona el capítulo 2. Es igual, pero da mayor detalle de esta última bestia. Los 10 cuernos que tiene son los 10 países que hacen alianza en un futuro posterior. O sea, eso todavía no se ha dado, no es historia, lo demás sí es historia, pero estos 10 países no. ¿Por qué? Porque de ahí saldrá precisamente a quien conocemos nosotros como el anticristo, lo que menciona: hablará blasfemias contra Dios, contra el Altísimo, y perseguirá a los santos. Dice: hará guerra contra los santos y los vencerá.
Esto mismo lo menciona Juan en el capítulo 13, que después más adelante veremos con mayor detalle, y da el tiempo en el cual reina. Dice, reinará tiempo y 2 tiempos y medio tiempo. El lenguaje profético está hablando de 3 años y medio. Y quiero adelantarme a lo que lo vamos a ver posteriormente ya con texto en mano, de que es lo mismo que dice Juan en Apocalipsis, que reinaría el anticristo, o que va a reinar el anticristo, nada más que Juan lo menciona en meses, 42 meses. Y 42 meses, adivinen, son 3 años y medio. O sea, exactamente como Daniel lo menciona, tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, proféticamente son 3 años y medio que este hombre inicuo, el anticristo, va a reinar. Pero aquí lo esperanzador será un tiempo muy difícil, amados. Por eso yo creo que Jesucristo nos advierte y nos dice, velen, velad, porque no saben el tiempo en el cual yo voy a regresar, el tiempo de mi venida. ¿Por qué? Porque vamos a ver en siguientes estudios más detalle lo que es el anticristo, lo que es esta alianza de países. Vamos a ver con mayor detalle cómo va a gobernar, qué va a hacer este hombre inicuo y cuándo será lo que la Biblia habla, el arrebatamiento. Eso lo vamos a ver posteriormente con mayor detalle, pero aquí menciona, la esperanza es de que menciona que será derrotado y que será dado el reino a Jesús. No lo menciona específicamente aquí, pero obviamente está hablando del reino, el reino de eterno, que después vendría a través de Jesucristo. Amados, aquí lo importante de todos los hechos proféticos que nosotros podemos ver en estos 2 capítulos del libro de Daniel es muy interesante. ¿Por qué? Porque muchas cosas ya son historia. Una de las grandes profecías, que después lo vamos a ver ya con texto también en mano, pero quiero adelantarlo para que haya un contexto en esta primera entrega, por llamarlo así, profética. Vamos a ver cómo todo el tiempo que es llamado el final de los tiempos o los últimos tiempos, que menciona mucho en el Antiguo Testamento, a partir de dónde empieza. Es a partir de cuando termina la dispersión del pueblo santo. Eso lo vamos a ver después donde dice en la Biblia. Esto es cuando Israel es derrotado por los romanos, o más bien es destruido Israel, Jerusalén, por Tito Romano en el año 70, es esparcido. Algo que ya también proféticamente Dios les había dicho por su rebeldía y por no haber querido obedecer. Israel es dispersado en todo el mundo. Por casi 1900 años Israel no tuvo patria, más de casi 2000 años no tuvo patria. ¿Y cuándo es la señal profética de los últimos tiempos? El regreso de Israel a su tierra. Y amados, eso ya sucedió. El 14 de mayo de 1948, Inglaterra devuelve a los israelitas, a los judíos, el nuevo Estado israelí. Nuevamente vuelven a su tierra y de ahí vienen varios eventos en los cuales actualmente el Estado de Israel permanece. Permanece, ¿por qué? Porque Israel es el reloj de Dios. Pero también veremos cómo de Israel habrá un remanente. Pero bueno, eso ya será otra historia. Solamente quiero recalcar que en estos estudios lo más importante no es saber solamente lo que va a pasar, sino que a través de que nosotros seamos entendidos, a través del Espíritu Santo, entendidos en los tiempos. Amados, nosotros vamos a poder discernir el tiempo que estamos viviendo. Y yo creo que vamos a dejar de pensar y de vivir cosas superfluas, cosas superficiales que nos están desviando del propósito de Dios. Que estamos nosotros fijándonos más en las cosas temporales, las cosas materiales que son temporales, como decía el apóstol Pablo, sino que fijemos nuestra vista en las cosas que no se ven,
La profecía literalmente es algo que Dios nos da, pero es cuestión de fe. Es de creer que Dios nos está anticipando a través de las profecías lo por venir, lo que va a venir. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado, sea honrado y que nosotros podamos ver en Jesucristo el consumador de todas y la gran mayoría de las profecías. Desde la primera profecía en Génesis, en la cual Dios le dice a la serpiente que tendrá un gran enfrentamiento con la descendencia de la serpiente, que es Satanás. Tendrá una confrontación con la simiente de la mujer, que es Jesucristo. O sea, ya desde ahí, la primera profecía sobre Jesucristo está en el libro de Génesis. En esta parte donde le dice, Él te herirá, o sea, la simiente de Satanás herirá a Jesucristo en el calcañar, dice, pero Él te herirá en la cabeza. Esta es la primera profecía bíblica referente a Jesucristo. Está en Génesis. Amados, es para darle toda la gloria, la honra a Jesús, meternos con el Espíritu Santo, tener identidad en nuestro Padre, tener identidad de hijos, tener identidad basado en quiénes somos y quién es Él. Y no una identidad en lo que tenemos o en lo que hacemos. Cuando nosotros empezamos a ver los tiempos proféticos que estamos viviendo, es cierto, vamos a tener que seguir trabajando y tuvo que venir un virus para hacernos ver las cosas importantes que tenemos que ver. Tuvo que venir este virus para hacer ver a la tierra la necesidad que tiene de Dios, ¿sí? Pero es solamente una de las señales, de las muchas señales que Jesús comentó de su segunda venida. Entonces, amados, vamos a orar para despedirnos y en verdad estemos expectantes porque seguiremos hablando de algunas profecías, de algunos pasajes muy específicos que nos hablan de estos tiempos que nos tocó a nosotros vivir. Quizá nosotros somos la última generación, nuestros hijos, nietos son la última generación de la iglesia antes de que todas estas cosas sucedan, porque yo lo mencionaba, el tiempo marcado para que el final de los tiempos llegue es el regreso de Israel. Y amados, 1948, Jesús dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuánto es una generación bíblica? 80 años. Si nosotros hacemos cuentas, de 1948 a la actualidad, no quiero hacer cuentas bien así porque Él dijo, no se sabe la hora, ni el día, ni la hora en la cual yo voy a regresar. Pero amados, estamos muy cerca, ¿sí? Solamente hagan cuentas ustedes, de 1948 para acá, no dice exactamente que serán 80 años, pero dice, no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Y una generación bíblica final son 80 años. Amados, estamos muy cerca. ¿Pero qué te parece si hoy nos despedimos dándole la gloria a Jesús? Padre, bendito seas, Señor, porque tú eres el Dios que revela los sueños, que revela lo por venir. Eres un Padre bueno, eres un Padre que dio lo mejor y ofrendaste lo mejor. Ofrendaste a Jesús, nuestro Rey y Señor. Jesús, gracias por tu sangre. Gracias por esos 7 derramamientos que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias porque esa sangre tiene poder, el poder de perdonar nuestros pecados, de redimirnos, de limpiarnos, de santificarnos y de justificarnos. Jesús, te bendecimos porque de ti hablan estas profecías. Te damos toda la gloria, Padre, y a ti, Jesús. Y Espíritu Santo, guíanos para que nosotros podamos interpretar correctamente las profecías. Y Señor, eres tan bueno que si en alguna interpretación nos equivocamos, Señor, las cosas van a suceder como tú, Dios eterno, la has determinado. Y nosotros, quizá muchos de nosotros las vamos a ver. Y lo que hemos visto, Señor, por ello te damos toda la gloria, toda la honra, porque eres el Dios de los tiempos, eres el Dios del universo, eres el Dios que hizo todas las cosas. Magnífico e increíble, hermoso. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo, y gracias por este tiempo que podemos compartir de tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús, a quien bendecimos con todo nuestro corazón. Amén y amén.
Muy bien, amigos, pues gracias en verdad y un abrazo a distancia, a sana distancia, virtual. Un grande abrazo a todos ustedes y que Dios los bendiga mucho a sus familias en este tiempo que tenemos que estar y que Dios les dé la provisión necesaria para que no falte alimento en sus hogares. Que Dios los bendiga en verdad.